Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Iniciativas de Reformas Constitucionales 2024. Este pasado 18 de febrero de 2024 hubo una marcha a nivel nacional para poder lograr mantener la democracia por medio de un órgano autónomo que se llama INE. Esto significa que el gobierno en turno no intervenga en las elecciones presidenciales, estatales o municipales, por lo que toda la planeación de las elecciones, desde las reglas de las elecciones por medio de la participación de los ciudadanos y lo más importante, los resultados sean a cargo de este órgano autónomo que se llama INE. Antes de que existiera el INE, las elecciones las realizaba el mismo partido en turno que gobernaba por medio de la Secretaría de Gobernación. Esto traía como consecuencia que siempre ganaba el mismo partido que estaba en el poder. Por esta razón se creó el INE para lograr tener una democracia en el país, sin que intervenga el gobierno en turno. Pero este gobierno, con el pretexto de la austeridad, quiere eliminar o borrar todos los órganos autónomos, incluyendo el INE. Además, los políticos en turno mencionan que el INE promovió fraudes electorales o nunca vieron que se castigara la compra de votos o se les olvidó respetar los pueblos indígenas, mencionando que promovieron discriminación, siendo que todo esto sucedía cuando el gobierno tenía el control de las elecciones, pero con el INE se trató de erradicar estas malas prácticas que se realizan para poder ganar una elección. Por lo que como ciudadanos comunes, 700,000 personas salieron a las calles este 18 de febrero para manifestarse que apoyan al INE para que continúe con las elecciones del país, es decir, que siga con la planeación, además de poder orientar a los ciudadanos cómo elaborar sus elecciones para dar el resultado de las elecciones finales. Como se ha mencionado anteriormente, además de lograr tener una democracia formal, en este caso por medio del INE, también se necesitan reformas para tener una democracia sustantiva, es decir, exigir que nuestros gobernantes estén en cursos desde que son militantes, después cuando sean gobernantes estén en educación continua en temas como derecho administrativo, derecho presupuestario, cómo hacer reformas constitucionales y legales, todo esto para que existan mejores administraciones públicas en todo el país. Los gobernantes llegan para aprender cómo se hace el trabajo de un gobierno, donde con prueba y error van logrando gobernar, pero esto trae como consecuencia que los problemas sociales no se logran resolver, por lo que existe violencia en todo el país todos los días. De eso se trata, crear reformas constitucionales legales, es decir, buscar dar solución a los problemas sociales del país. Pero mientras los gobernantes en turno no se ponen en lugar de los ciudadanos comunes, no va a existir ninguna transformación en México. Las reformas constitucionales deben pasar por un proceso largo y aprobado por los ciudadanos comunes. Una reforma constitucional debe ser lo más lento o pausado necesario para escuchar a la academia, esto es, las universidades, profesores, investigadores, estudiantes, pasando por los colegios de profesionistas, por los comerciantes, los empresarios, desde luego empleados, obreros, sindicatos. De esta forma se cumple con el principio de rigidez constitucional, que consiste en que la Constitución no deba reformarse continuamente, sino con un procedimiento más escrupuloso y complejo que la modificación de cualquier disposición legal. Una reforma constitucional debe pasar por todas las entidades federativas. Si se reforma la Constitución sin realizar lo anterior, es decir, sin consultar a los ciudadanos y observar el principio de rigidez constitucional, se llega
a que las reformas constitucionales son cláusulas dormidas o normas de papel. Como ciudadanos comunes debemos entender que vivimos en un Estado de Derecho que se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde para que se pueda dar un funcionamiento legal estos poderes se basan en la Constitución para poder observar lo que pueden hacer o no hacer, cómo sería aplicar las leyes, crear las leyes y la interpretación de las leyes. Otro punto importante a resaltar es que todas las leyes son resultado de los artículos constitucionales, por lo que si se reforman los artículos constitucionales, las leyes deben reformarse de acuerdo a estos artículos constitucionales para que sean establecidas estas leyes por el Poder Ejecutivo, en donde si los ciudadanos no quieren obedecerlas, estas nuevas leyes, el Estado tiene el poder de obligar al ciudadano por medio de multas o privación de libertad, de acuerdo a lo que marquen esas leyes para que sean obedecidas. De ahí la importancia que los artículos constitucionales tengan la voluntad de la mayoría del pueblo, además que busquen lograr el bien común. Estas nuevas leyes, producto de reformas constitucionales, para que de esta manera no provoquen un descontento en la población en lugar de lograr la paz social. Las reformas constitucionales son aplicadas por medio de leyes secundarias reformadas, por lo que esta idea básica legal debe de entenderse, ya que los únicos que vamos a tener que obedecer esas reformas somos los ciudadanos comunes, por lo que debemos estar enterados en qué consisten y si van a ayudar a resolver los problemas sociales del país que vivimos diariamente, como el caso de la violencia o la búsqueda del derecho a la salud. Este 5 de febrero se presentaron una serie de iniciativas con buenos deseos, pero en realidad no se tiene certeza que sirvan para mejorar la sociedad mexicana, porque solo son ideas de iniciativas, pero nunca se han puesto en práctica, por lo que, de aprobarse, verán los gobernantes si sirven esas iniciativas o no sirven. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos al tema de hoy, iniciativas de reformas constitucionales 2024. ¿Cuáles son las iniciativas mencionadas enviadas por el Poder Ejecutivo en turno? La primera reforma constitucional menciona sobre una reforma electoral. Se propone la desaparición de las candidaturas plurinominales, reducir los gastos de campaña, pero también alista la reducción de diputados y senadores, que actualmente es de 500 diputados y 128 senadores. Otro de los objetivos de esta reforma constitucional será la aplicación de austeridad en los montos que se asignan a los partidos políticos. En esta reforma no se necesita la desaparición de legisladores. Solo se debería buscar cargos honoríficos, es decir, que trabajaran los legisladores por el bienestar de México, pero no por los grandes privilegios, grandes prestaciones económicas que estos puestos ofrecen. Por otro lado, también se pretende reformar al Instituto Nacional Electoral para quitarle el control de las elecciones. La siguiente reforma es sobre el Poder Judicial. Se propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, además de que impulsará la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cuarta reforma es sobre programas sociales. Esta menciona que los adultos mayores mexicanos reciban pensión a partir de los 65 años y no de los 68, además de que propone elevar a rango constitucional la universalidad de los apoyos económicos de las personas con discapacidad, sin importar la edad que tengan, así como sentar en la Constitución los derechos de las personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. La siguiente reforma es sobre el salario mínimo. Esta reforma tiene como objetivo que ya no se vuelva a bajar el salario mínimo menos que la inflación. La siguiente reforma es sobre reforma eléctrica. Aquí se pretende revertir la reforma eléctrica que daba preferencia a la iniciativa privada. La siguiente reforma es sobre Guardia Nacional. Esta iniciativa es para que la Guardia Nacional deje la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pase a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esto es muy delicado porque la seguridad pública es una corporación de origen civil y no es militar. La siguiente reforma es para desaparecer organismos autónomos. Acá se menciona la desaparición, por ejemplo, del INE, el Instituto Nacional Electoral, la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos. También se quiere eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como las Comisiones Federal de Competencia y la Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos. No se sabe qué va a pasar con otros organismos como Banxico, INEGI y Coneval, pero se tiene certeza que no se quiere también eliminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La siguiente reforma es contra el fentanilo. Acá se pretende que México prohíba el uso de drogas químicas, entre ellas el fentanilo. La siguiente reforma es para la revocación de mandato y eliminación de fuero. Se pretende la eliminación del fuero presidencial con el único objetivo que los exmandatarios rindan cuentas por acciones y omisiones durante sus gobiernos. Asimismo, se propone la consulta para revocación de mandatos sea vinculatoria con el 30% y no con el 40% como actualmente está. Como pudimos observar, estas reformas constitucionales tienen como intención mejorar el país, pero para mejorarlo no se necesitan más que tener mejores administraciones públicas, logrando esto con mejores presupuestos públicos para que se observen los derechos humanos que se establecen en la primera parte de la Constitución. En otras palabras, para lograr el bien común se tiene que tener una mejor educación pública con mejores programas de estudio, un mejor sistema de salud público, cuidado al medio ambiente con programas de reciclaje de basura, mejor seguridad pública pero sin la necesidad que el ejército patrulle las calles. La seguridad pública se establece con leyes penales claras que cualquier ciudadano pueda interpretar en cuanto a lo que puede hacer y no puede hacer, además de que en educación pública se explique todo esto. Es decir, los gobernantes no deberían buscar reformar artículos constitucionales para tener una mejor sociedad. Deberían utilizar los artículos constitucionales existentes para buscar mejores administraciones públicas, empezando por lo básico, educación y salud. Una vez que se logre lo anterior, es muy probable que la violencia disminuya en el país, porque la gente logrará resolver sus conflictos por la vía pacífica, además que no tendrá que buscar que tener que robar, porque estará educada para buscar cualquier trabajo u oficio que más le guste. Así de simple se debería buscar la paz social de México. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre iniciativas de reformas constitucionales 2024. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.